Sí, sí. Sí, es muy interesante porque el producto está basado en la teoría de este Marston. De hecho, hay una película que se llama El Doctor Marston y la Mujer Maravilla, algo así. Que es un tipo muy interesante porque él trabajaba como especialista en temas de conducta, de psicología. Él escribió un libro que se llamaba El comportamiento de la gente normal, o Emotion of Normal People, las emociones de la gente normal. Y, y trabajaba en analizar la conducta de las personas independientemente, no entrando en rasgos en profundidad en la personalidad. Él analizaba el comportamiento, no tanto temas de personalidad como si hacía en aquel momento Freud. Y en el medio de todo esto se empezó a interesar mucho con el tema de la de dominar, de las personas más dominantes, de las personas más extrovertidas, de las personas más sumisas. Y con eso se enganchó mucho en un juego. Tenía incluso un personaje que era poliamorista, o no sé cómo se llama, los que viven con dos mujeres. Y en el medio de todo esto él descubrió que las mujeres manejaban valores mejores que los hombres. Por ejemplo, que no eran tan competitivas, que eran mucho más resilientes, que eran más sinceras. Y en ese momento estaban en boga todos los superhéroes más hombres. Entonces él decía que las verdaderas heroínas eran las mujeres. Entonces creó a la Mujer Maravilla jugando con el lazo de la verdad y con temas de los valores de las mujeres. Tomando esa teoría y esa idea, ustedes crean PDA. ¿Me puedes contar sobre los inicios de la compañía? Mira, siempre que yo cuento de los inicios de la compañía, me acuerdo de uno de los discursos de Steve Jobs en Stanford, tan conocido, en donde él cuenta cuando lo echaron de Apple y después cuando vuelve, y en un momento habla de cómo uno, cuando va atando los acontecimientos para atrás, va atando las cosas que en algún momento pueden haber sido lo peor que crees que te pueden pasar, después en realidad, cuando vas atando para atrás, es quizás todo lo contrario, ¿no? Nosotros en realidad trabajamos en una empresa que se dedicaba a esto, que era una de las empresas que tenía el desarrollo de Marston, y que nos capacitaron y teníamos la representación para toda Latinoamérica. Y en un momento, cuando nosotros generamos un acuerdo con ellos para representarlos, me asocio con Andrés, que es la pata de tecnología, y le planteamos a los americanos que los representábamos para Latinoamérica, pero que nosotros queríamos mejorar muchas cuestiones en temas teóricos, que teníamos algunas investigaciones hechas, del producto que ellos tenían, que podíamos mejorar en cuanto a la experiencia del usuario en la plataforma, y integrarlo con algunas otras funcionalidades, y nos dieron el ok. De hecho, empezamos a trabajar junto con ellos, nos enseñaron, conocimos en profundidad la teoría y los algoritmos. Empezamos a desarrollar junto con ellos todo esto, y un día cambia el CEO de los americanos, cuando nosotros ya teníamos clientes corporativos grandes como Pepsi, Sodexo, Santander, a nivel regional. Y un día cambia el CEO de los americanos y nos dice: el método que tienen no me gusta, que tienen armado, no sé, con estos argentinos, de dónde son, quién los conoce. El tipo toma el contrato de representación que teníamos, y había una cláusula que decía que cualquier integración, interfaz o desarrollo que hiciéramos con el producto tenía que tener una aprobación formal por parte de ella. En realidad, nunca lo habíamos tenido, porque lo habíamos manejado en base a confianza. Y nos daban 2 meses para desinstalar todo, incluso mandaron carta de documento a nuestros clientes. En ese momento pensábamos que era un desastre, que íbamos a tener hasta problemas penales. Hasta barajamos la idea de irnos a ponernos un chiringuito a Brasil y a vender cerveza. Fue tremendo. Estaba mi mujer embarazada de mi primer hijo, no sabíamos. Y ahí empezamos a ver qué hacer.
y nos encontramos con gente que era especialista en temas de propiedad intelectual y demás, y nos dicen que ustedes pueden desarrollar esta herramienta, tienen los conocimientos para hacer su propia herramienta. Nosotros, sí, pero esto no es plagio, la teoría es de ellos. Dicen, no, las teorías no se registran ni se patentan. Lo que se registra, lo que se patenta es una obra. O sea, las ideas y las teorías no. Mientras que ustedes puedan desarrollar un producto que no sea el mismo que ellos, como en la música, que cambias 5 notas y ya no es plagio, ¿no? Pero podés vos inspirarte en otra canción. Entonces nosotros nos dimos cuenta que teníamos todo el conocimiento para hacerlo y en ese tiempo trabajamos día y noche en desarrollar una versión beta de un producto basado en la misma teoría, pero con todos esos cambios que nosotros proponíamos que se alejaban del que representábamos. Y de un día para el otro, el último día que teníamos tiempo para desinstalar todo, le cambiamos el producto a nuestros clientes, les mandamos un mail a todos diciendo, miren, esto es lo que pasó, si quieren continuar con la versión original de los americanos, pueden continuar con ellos, si quieren continuar con nosotros, con esta versión beta, pero que tiene todas estas mejoras, pensábamos que se nos iban a caer la mitad de los clientes, no se cayó ninguno. Steve Jobs se refería a esto como conectar los puntos, ¿no? Uno cuando está... Conectar los puntos para atrás, sí. Para atrás, ¿viste? Como cuando uno hace en esos libritos de infantiles donde están los puntos y se va formando el dibujo, ¿no? Cuando conecta los puntos. Sí, sí. Una de las cosas que más me sorprende de PDA Assessment, que es uno de los productos que ustedes tienen, es la facilidad con la que se hace. Realmente uno en 10 minutos, por decir mucho tiempo, toca un par de, ¿no? Cómo te ven los demás o cómo crees que a vos te ven los demás y cómo realmente sos vos, con esos dos simples preguntas y haciendo un input, que ustedes brindan un informe conductual de 26, 28 páginas, y nunca me deja de asombrar porque siempre lo hice, me acuerdo, en el 2016, en un momento algo álgido en mi vida profesional, y hace poco lo volví a hacer por gentileza de uno de tus colaboradores, por Juan, hice otro, y los comparaba, y decía, son dos conductas diferentes, incluso el reporte va diferente, ¿no? Y realmente parece como si fuese algo mágico. La verdad es que a mí me sorprende que siga sorprendiendo, ¿no? Porque hace tanto que me dedico a esto. Y yo en una época de mi vida daba feedbacks mucho por día, me dedicaba mucho a dar feedbacks, ¿no? Me encantaba la reacción del otro lado cuando vos te encontrabas con gente que lo completaba, porque al final es elegir algunas palabras, es muy simple, y quien lo completa entiende que va a ser algo muy superficial lo que le pueden dar. Y de pronto le empezás a decir cosas que pegan, ¿no? Que hay gente que termina emocionada o llorando, o incluso una simple, me ha pasado que en dando un feedback en un proceso comercial, en un momento donde estaba tratando de vender la herramienta, a una persona de un mando medio de una organización, le daba el feedback, me pasó esto literal, y no lo vi más después, y unos años después me lo encuentro que estaba trabajando en otra empresa, el tipo venía del área financiera, no me acuerdo, de pronto estaba trabajando en la parte comercial, y era el director comercial y cuando me lo encuentro muchos años después como director comercial de otra empresa, me ve y abre el cajón y saca el reporte, y me dice, el feedback que me diste me cambió la vida, me hiciste ver por qué yo estaba mal, la estaba pasando mal, me sentía que lo que hacía no era lo mío, yo le había marcado un perfil mucho más comercial, mucho más orientado hacia la gente, y el tipo estaba trabajando solo con números y análisis y no sé qué, de riesgos y no sé cuánto. Y fue lo que lo impulsó a hacer un cambio. Pasan ese tipo de cosas fuertes, tengo miles de experiencias para hacerlo. Y hoy en día que no trabajo tanto, no estoy tanto dando feedback, pero cuando lo hago, me sigue sorprendiendo cómo a la gente le sigue pasando lo mismo. Porque yo lo he hecho tantas veces que ya no lo veo como algo, ¿viste? Normal, qué sé yo, no me acostumbré. Y cuando me encuentro con esta gente muy senior, ¿viste? Que ha tenido
ha pasado por un montón de procesos similares y se sigue sorprendiendo. Realmente es muy poderoso. Y de hecho hoy estamos trabajando fuerte en validaciones, ya la tiene, pero estamos hoy trabajando en validar en otras universidades. Acá en España lo estamos haciendo, en Argentina también lo estamos haciendo, lo hemos hecho en Estados Unidos. No solamente validar la herramienta en sí, sino empezar a validar casos de proyectos que tenemos en donde comparamos el perfil de las personas contra determinado desempeño, determinados resultados o determinadas reacciones, para ir validando esa compatibilidad entre como lo que genera una compatibilidad entre un perfil y un puesto. Una de las cosas que te quería preguntar es, si bien digamos, hablamos al inicio de la conducta, hablan de la conducta y hace poco leí el libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que realmente es un libro, me parece maravilloso, y también estoy leyendo otro se llama Un pequeño empujón, de Thaler y Sunstein, que habla sobre la arquitectura de las decisiones y cómo se comportan las personas, ¿no? Y hacen análisis de comportamiento y de conducta. Y hablando de conducta, ¿qué crees vos cuál fue la conducta que cambió en PDA? Porque hablábamos al inicio de la charla antes de empezar a filmar. ¿Qué cambió para que explote o crezca, o de alguna manera ustedes hoy son un jugador, casi son como una especie de estándar dentro de la industria de HR y de otras seguramente, digamos, entre el segmento de HR, para buscar talento? ¿Qué es lo que cambió? ¿A qué se lo puedes atribuir, o a qué factores se lo puedes atribuir? A ver, es muy buena la pregunta, porque justo antes de esta reunión estábamos teniendo una reunión interna, viendo un poco el roadmap de todos los proyectos que tenemos por delante, y hablábamos del tremendo cambio que tuvimos en el 2020-2021. Ha pegado un salto muy significativo en muchos aspectos. Pero yo creo que a nivel conductual, a nivel cultural, no es un cambio. Es un proceso en donde de pronto en ese año, por distintas razones del mercado, o de la madurez de la empresa, o de la gente que logramos incorporar por disponer de los recursos, de golpe se empezó a acelerar. Pero creo que es un proceso que una de las cosas buenas, lindas que tiene la empresa es que, primero, que fue creciendo con mucho millennial, y mucho millennial junior. Una empresa donde estos chicos vinieron con muchas ideas nuevas y con una dinámica. A pesar de que no me da la edad ni me da el cuerpo, me siento muy millennial, ¿eh? Pero estos chicos empezaron a madurar, empezaron a crecer. Fue como una cantera de un equipo, ¿viste? Que vienen jugando juntos de siempre, y de golpe un día ascienden a primera y de pronto están peleando la Champions. Y son los que vienen desde abajo y se entienden. Yo creo que la respuesta ahí es justamente eso, es el factor humano, es el que todo el mundo dentro de la empresa, los que se van manteniendo dentro de la empresa, tienen tatuado o les corre por las venas PDA. Hay mucho empowerment, hay mucha posibilidad de que quien tiene una idea la propone y se pone arriba de la mesa. Generalmente siempre del primero hasta el último se podía sentar en una mesa de directorio a hablar uno a uno con cualquiera, y se sigue conservando eso. De hecho, el otro día tuvimos un Welcome Day, que eran 16 personas nuevas que entraban a la empresa, y uno de los chicos que, no sé, no me acuerdo en qué rol y en qué cargo entraba, decía que le había sorprendido que entró y que el CEO Jaime de la empresa se sentó con él a hablar, y estuvieron hablando una hora de un poco de la empresa, y después hablaban de fútbol y hablaron de no sé cuánto. Y el tipo decía, entré a una empresa que la veo
súper importante, grande, un montón de gente, el CEO que lo veo ahí arriba y de pronto apenas entro, está sentado conmigo acá. Y otros decían, llegamos y ya estábamos almorzando todos juntos. Hay una horizontalidad en ese sentido tremenda, hay una cultura de, de integrar a todo el mundo, de dar oportunidad a todo el mundo. Yo creo que eso fue la razón del crecimiento y el despegue que tuvimos en el último tiempo fue porque se dio el momento de madurez de las cabezas de la empresa y de poder incorporar ahí ahora sí gente de arranque más senior, que se sumó a este equipo que ya es senior, pero que viene de abajo, y se formó un equipo impresionante. La verdad que en ese sentido, en el medio del crecimiento, tuvimos algunos conflictos internos que pasan, ¿viste? De pronto te perdés un poco la línea en ese crecimiento, hay algunos que no se adaptan a ese cambio, o la empresa que se empieza a equivocar en el desorden y pierde esa relación de cercanía y hace cagada en la propia empresa, entonces hay gente que sale herida, pero la idea es siempre volver al foco de esto, de las relaciones internas, y tiene mucho que ver con el discurso que di yo desde el día 1, todos los años, y siempre lo que hablo, que yo pensaba que teníamos que armar una empresa que primero nos divirtiéramos y después podamos vivir de eso, pero que sea una empresa para pasarla bien. Una de las cosas que me apasiona a mí es digamos, cómo funcionan los grupos humanos y cómo se hacen los equipos digamos, de alto desempeño, ¿no? Hay un artículo que después, si querés, te comparto, que siempre menciono, que es del New York Times, que es bastante largo, sobre un proyecto de Google que se llamaba Proyecto Euclides, no sé si lo conoces. Fue la inversión que hizo el gigante de las búsquedas para casualmente buscar la receta de cómo se hace un equipo de alto desempeño. Y finalmente, cuando lees la nota, es un poco todo esto que estás diciendo vos, ¿no? Que era, bueno, equipos multidisciplinarios, mucha diversidad, participación lo más democrática posible, diferentes miradas, compromiso humano, ¿no? ¿De qué manera Sí. PDA ayuda a las compañías a crear a detectar estos talentos y a formar estos Sí, equipos? sí. Lo que vos estás diciendo es fundamental. Y hay una cosa más, que es que esas personas puedan conocerse ellos y a sus pares. Es decir, PDA te puede ayudar claramente, porque aparte vos estás hablando de habilidades blandas, estás hablando de comportamiento, estás hablando de miedos, estás hablando de motivaciones, de estilos de liderazgo, de compatibilidad de comunicación entre personas. Todo eso que son cosas muy blandas, pero lo ves con gráficos. Y quien lo tiene claro, solamente viendo los gráficos ya entendés dónde pueden estar los potenciales conflictos entre dos perfiles, entre dos personas. Es decir, dos personas muy ansiosas, que hablan mucho, que escuchan poco, trabajando juntas, ¿qué van a tener? Y que van a ir muy rápido, son personas muy dinámicas, avanzan, se meten en 10.000 cosas al mismo tiempo, pero les cuesta bajar a tierra el proyecto, se habla uno arriba del otro, se ponen impacientes. Bueno, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo compenso por el otro lado? O por el contrario, una persona muy ansiosa con una persona muy calma, se están peleando por cada uno ir a un ritmo diferente, uno quiere ir más despacio pero firme y el otro quiere ir más rápido y se meten más temas. Hay gente que puede percibir a otro como muy superficial porque es una persona más introspectiva y más formal en su forma de encarar las cosas, y el otro es muy entusiasta, entonces lo percibe como superficial, o el otro lo percibe como un tipo que pone piedras en el camino porque es muy detallista y está siempre viendo el árbol cuando el otro ve el bosque. Entonces, vos podés armar equipos, personas con distintas características que se complementen, pero si no, después no te sentás con ellos a decir, bueno, señores, a ver, ¿cuáles son las características que cada uno tiene? ¿Y cuáles son las fortalezas y las debilidades? Porque nadie es, viste, 360 grados de fortalezas. O sea, si escribís bien con la derecha, no vas a escribir con la zurda.
Entonces, ¿cómo empezar a trabajar en cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? ¿Cómo yo me gusta manejarme? ¿Qué me pasa cuando me manejo con el otro? ¿Qué es distinto a mí, pero que me puede complementar? ¿Y en qué? Y eso es fundamental en todo tipo de relaciones. Entender tus propias debilidades, en dónde están y cómo te puedes apoyar en el otro, cómo te puedes complementar, cómo tener paciencia y, y, y ser receptivo a las diferencias a partir de entenderte a vos y al otro. Eso es fundamental.